¿cuál es la situación de los incendios en el país? ¿Cuántos focos de calor hay en este momento? ¿Cuál es la extensión de las áreas quemadas en Bolivia? Para hablar de este tema que interesa a todos los bolivianos, que ha preocupado en los últimos días, que ha generado incluso polémica en las redes sociales porque ha habido en algún momento hasta politización del mismo, estamos en contacto con la Fundación Amigos de la Naturaleza, con el gerente de proyecto de la Fundación Amigos de la Naturaleza, la FAN, Armando Rodríguez, a quien damos un saludo y le agradecemos por este contacto con Correo del Sur. Un saludo desde Sucre, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. ¿Hay más incendios este año que en 2019, Armando? Bueno, lo que nos muestra nuestro sistema de monitoreo, nuestra plataforma Satrifo, que tenemos datos a nivel nacional, nos muestra que sí existió un leve incremento en los primeros meses del año respecto a focos de calor, pero una característica muy importante es que estos incendios, estos focos se han dado más en áreas antrópicas, ¿no? En áreas de uso agropecuario, no tanto en bosque o en áreas naturales como se ha dado el año pasado, ¿no? Me parece que esto es importante explicarlo para que la gente lo entienda, porque cuando se maneja información por redes sociales no siempre completa y uno escucha que ha habido más incendios que en 2019, pues se retrotrae estas penosas imágenes de animalitos y extensiones de bosques quemadas en la Chiquitanía. La situación ha sido distinta hace algunos días, por lo que nos acabas de decir. Sí, afortunadamente este año también, en particular, lo que va del año ha sido mucho más húmedo que el 2019, ¿no? Entonces esto también nos calma un poco respecto a lo que esperábamos en la época crítica, otra vez comparándola, como tú ya lo mencionaste, con el año pasado, que hemos tenido estos incendios catastróficos, ¿no? Desde luego no tenemos que bajar la guardia, ahí existe fuego en nuestros ecosistemas. Por ejemplo, hace 3 horas en nuestro monitoreo hemos visto que hay 222 focos de calor a nivel nacional. Entonces, sí está habiendo actividad en estos ecosistemas, tenemos que estar alertas para en el caso de que sucedan estos eventos catastróficos, controlarlos. Nuestra capa de riesgo nos dice que estas condiciones extremas se están viendo disminuidas, es decir, gracias a la precipitación y humedad que se está dando en nuestros ecosistemas, es probable que no tengamos, por lo menos en esta semana, riesgos altos de propagación del fuego. Entonces, pero como te mencionaba, el fuego todavía está presente y tenemos que estar alertas respecto a lo que pueda suceder en nuestros ecosistemas, ¿no? Estamos hablando, amigos oyentes, con el gerente de proyecto de la Fundación Amigos de la Naturaleza, Armando Rodríguez, una organización que hace un seguimiento minucioso de los focos de calor en el país. Cuando hablamos de focos de calor, Armando, ¿hablamos de incendios o no necesariamente? Sí, muy buena pregunta. Esto es algo que en el común denominador de nuestro contexto se confunde, ¿no? Esta cantidad de focos que te contaba, de 222 que tenemos hace 3 horas en nuestro monitoreo, no necesariamente tienen que estar relacionados con incendios, ¿no? Si me permiten rápidamente explicar como un resumen, tenemos diferentes tipos de vegetación en nuestro ecosistema, principalmente bosques y sabanas, digamos, los que rápidamente podemos diferenciar. Si se dan la cantidad de focos de calor en estos mismos, la misma cantidad en estos dos ecosistemas, se diferencian en el modo de propagación, ¿no? Entonces, generalmente por el tipo de combustión que tenemos en el bosque, se pueden dar repetidas veces focos de calor en un área bien pequeña, ¿sí? En cambio, estos mismos focos de calor se pueden dar en un área mucho más grande, si hablamos de vegetación herbácea o estas pampas o lo que será la vegetación que tenemos en el Beni, ¿no? Entonces, la cantidad de focos de calor realmente no nos da una idea muy clara de lo que está ocasionando en nuestros ecosistemas, el impacto real que se está dando en nuestros ecosistemas. Por eso nosotros hacemos una evaluación post-incendio, es decir, después de que se detectan los focos, una cuantificación, un conteo, digamos, una sumatoria de áreas quemadas. Entonces, en áreas quemadas sí podemos ver realmente la magnitud de los impactos que se están dando en nuestros ecosistemas. Por eso te decía que en comparación del 2019, lo que se está dando ahora son áreas pequeñas y estas áreas se están dando principalmente en áreas agrícolas. Entonces, por eso puede confundir
tener el número de focos de calor como algo alarmante. En realidad se está concentrando estos focos de calor en áreas agrícolas y en áreas que se están controlando, ¿no?, en nuestros ecosistemas. Ahora, en este momento, ¿cuál es la superficie de áreas quemadas? Y cuando hablamos de áreas quemadas, ¿es que siempre ha ocurrido un incendio en esa superficie? Sí. Bueno, para el 2020, que es lo que va del año, tenemos a 126.000 hectáreas quemadas, ¿no? Entonces, esta superficie de este año está en relación al rango histórico de nuestras evaluaciones. Nosotros tenemos evaluaciones desde el 2001, entonces vemos en nuestras estadísticas que estamos en un rango, digámoslo así, normal de estos primeros meses de áreas quemadas. Nosotros hemos tenido picos el 2004, ¿no?, llegando, por ejemplo, a más de 6 millones de hectáreas, y el 2010, que ha sido el récord nacional, llegando a aproximadamente 10 millones de hectáreas. En lo que va de estos meses hasta julio, tenemos un comportamiento muy similar a estos años, es decir, no estamos fuera del rango de este histórico, ¿sí? No quiero que se malinterprete, no quiere decir que estamos teniendo fuego normal, ¿sí?, sino de este análisis histórico que hemos realizado nosotros de estos 19 años, estamos en un comportamiento muy similar a estos años que te mencionaba antes, ¿no? Ahora, ¿cómo el clima puede afectar o mitigar la presencia, la ocurrencia de estos incendios y de estos focos de calor? Porque me comentaban en la Fundación Amigos de la Naturaleza, justamente cuando tomábamos contacto para esta entrevista, que la situación era una la semana anterior y había cambiado pues para estos días debido a las lluvias, por ejemplo. Sí, en varios estudios, y uno recientemente que hicimos para este periodo del Pantanal como un bioma interesante para hacer estas evaluaciones por las problemáticas que tiene y el contexto que se dan los incendios forestales, ahí saltó la información respecto a cuánto se puede acumular de humedad en los meses previos a la época crítica, ¿no? Entonces, las condiciones de humedad acumulada es un indicador muy importante que nos ayuda a ver qué es lo que va a pasar en la época crítica. Por eso me atreví a decirte que se espera que este año no sea tan drástico como el año pasado, puesto que en los meses anteriores a la época de sequía, ¿no?, la época de sequía empieza principalmente en agosto, que estamos entrando justamente en esa época crítica, tenemos una acumulación de humedad en los meses anteriores. Entonces, esta acumulación de humedad en el suelo hace que tengamos una disminución en la propagación del fuego, ¿no? Entonces, si bien se van a dar fuegos localizados, es probable que esta propagación no sea tan acelerada como lo que hemos tenido el año pasado. Entonces, esperaríamos nosotros tener más chance de controlarlo en el caso de que se den eventos de quema en bosques, ¿no?, en áreas naturales. Me parece muy importante lo que decías hace unos instantes, y es que no hay que bajar la guardia. ¿Por qué no hay que bajar la guardia? ¿Cuáles son las amenazas en este momento que podrían provocar que los incendios aumenten y pues no tengamos un fin de año tan auspicioso como el que se espera? Sí. Entonces, como decíamos, la humedad en los ecosistemas es importante para tener esta situación controlada, ¿no? Si bien, como te decía, hemos tenido precipitaciones en los meses anteriores, en algunas regiones el riesgo ha bajado en comparación de este año crítico más cercano al 2019, pero esto no es de manera general, ¿no? Tenemos nosotros áreas donde el comportamiento, la humedad no es la suficiente para tener un control de los incendios forestales, ¿no? Entonces tenemos áreas realmente críticas que estamos monitoreando día a día con nuestro modelo de pronóstico, y vamos a nosotros poder generar alertas en las regiones donde se puede dar estas características de riesgo extremo, es decir, donde la humedad sea muy baja, no haya precipitación y la velocidad de viento sea muy alta, ¿no? Entonces, si se suman estos factores, vamos a tener regiones de riesgo alto. Estas regiones de riesgo alto tenemos que tenerlas en claro dónde se están dando para nosotros poder prever las medidas de control. Entonces, nosotros trabajamos muy fuertemente con la gobernación, que ella es la instancia aquí en Santa Cruz principalmente donde se dan más estos eventos de incendios,
para generar estas alertas. Nosotros aquí en Santa Cruz todavía estamos en esta categoría de alerta naranja, es decir, un término intermedio respecto al riesgo, y estamos haciendo monitoreos continuos, es decir, si nosotros vamos a ver en nuestro ecosistema que se incrementan estas características que favorecen el fuego, bueno, van a declararse alerta roja, alerta extrema, para que tengamos control, para que tengamos en mente dónde se están dando estas características y se pueda controlar luego el incendio, ¿no? Te agradecemos mucho, Armando, por este contacto con Sucre. Hemos conversado, amigos oyentes, amigos seguidores de Correo del Sur, con el gerente de proyecto de la Fundación Amigos de la Naturaleza respecto a esta temporada de incendios en el país, una temporada que preocupa siempre en esta época del año. Resumo un poquito lo que me decías, Armando, y es que en este momento hay 222 focos de calor en el país que no necesariamente son incendios y 126,000 hectáreas quemadas que pueden enmarcarse en un rango normal, y normal entre comillas, porque por supuesto hay que estar atentos a lo que ocurra. ¿Algo más que quieras agregar al cierre de esta entrevista? No, solamente si quieren hacer seguimiento de esta información, tenemos nuestra plataforma que se llama Satrifo. Si ustedes buscan el buscador en Google, ponen Satrifo, van a encontrar nuestra plataforma y ahí ustedes pueden consultar en tiempo real estos datos de focos de calor, áreas quemadas, incluso por departamentos también. Un abrazo y vamos a estar pendientes de todo este seguimiento que hace la Fundación Amigos de la Naturaleza, que este año y mucho más el año pasado, cuando se vivieron estos eventos tan catastróficos, fue tan importante por el monitoreo en tiempo real. Gracias, Armando. Un abrazo a toda la gente de la FAM en Santa Cruz. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Entonces, ya lo saben, amigos oyentes, 222 focos de calor en este momento, 126,000 hectáreas quemadas, y si bien en algún momento hubo más focos de calor que en 2019, se espera que este año la situación no sea tan dramática en lo que se refiere a incendios y a focos de calor. Usted es parte de la noticia. Y nosotros el medio. Redacción Central. Por Correo del Sur Radio.